inyección de dependencia no es más que una técnica, vamos a llamarle. Existe como un, digamos, formalmente existe una discrepancia entre si es solo una técnica o es totalmente un patrón de diseño. Nosotros lo vamos a ver casi como un patrón de diseño que consiste en los objetos que una clase va a crear, como es en este caso. Esta clase requiere de 4 objetos. En lugar de esta clase crearlos aquí utilizando la palabra reservada new, en lugar de hacer esto, lo que va a suceder es que alguien más le va a entregar estos objetos. Es por eso que se le llama inyección. ¿Ok? Dependencia. ¿Qué es la dependencia? Pues una clase, cuando requiere de otros objetos para poder trabajar o funcionar correctamente, se le llama que tiene una dependencia. De hecho, se le conoce como una relación de dependencia. Aquí hay una relación de dependencia de esta clase calculadora hacia la clase operación aritmética. A su vez hay una relación de dependencia hacia la clase suma, la clase resta, multiplicación y división. Entonces, esta clase depende de ellas. Entonces, en lugar de aquí crear nosotros directamente estos objetos, alguien más nos los va a entregar. Alguien más nos lo va a pasar. Entonces, va a hacer esa inyección de estos, que es lo mismo inyectar las dependencias. ¿Okay? Entonces, para hacer esto, pues vamos a utilizar polimorfismo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un caso práctico muy común. De hecho, es algo que vamos a estar haciendo en el proyecto final. Yo les había mencionado en un principio que vamos a hacer una aplicación similar a esta, y también les mencionaba en la sesión pasada que existe algo que una arquitectura de software que se le llama arquitectura en capas. ¿En qué consiste esto? Bueno, en que existen proyectos, paquetes o clases que trabajan en capas diferentes o que se encargan de hacer cosas muy particulares en una de las diferentes capas. La capa, generalmente la capa más, digamos, de más adentro, generalmente es la capa de acceso a datos. Esta capa generalmente se encarga de acceder a los repositorios de datos, no importa de qué tipo sean. En este caso una base de datos, vamos a suponer MySQL, pero puede ser que esta capa de datos el día de mañana se encargue de acceder o de persistir y recuperar datos de algo diferente, como a lo mejor archivos de texto o archivos XML o alguna otra fuente de datos, o a lo mejor de otro web service, lo que sea, de cualquier fuente de datos, pero sigue siendo una capa de datos. ¿Okay? Y generalmente también existe en un nivel superior una capa que se llama capa de servicio. ¿Okay? Esta capa de servicio lo que va a hacer es ocultar esta capa al resto de los clientes. Quien quiera consumir todo esto va a tener que pasar por aquí. Entonces no te va a permitir a ti ver todo esto acá. Supongamos que esta capa de servicio a lo mejor dice, ok, yo quiero que, o a lo mejor a través de esa capa de servicio yo te proveo un método que va a permitir a ti como código cliente a lo mejor guardar información de un usuario, tal vez. Ok, entonces te va a dar el método y te va a decir, pues mándame el nombre de usuario y su contraseña. Ok, está bien, y tú se lo mandas. Pero él a su vez detrás lo que va a hacer es convertir esta información generalmente en objetos. Supongamos que tenemos un objeto usuario, pues va a crear un objeto usuario con esa información, y lo que va a hacer es invocar un método, el método adecuado en la capa de nivel inferior, que va a ser la capa de datos. Le dice, ok, por favor guarda este objeto tipo usuario. Esta capa lo va a hacer, le va a devolver una respuesta y él a su vez va a responderle a su cliente. Y para el cliente es como si todo ocurriera aquí, todo esto está oculto.
¿Cuál es la ventaja de esto, de hacerlo en capas? Y cabe mencionar que esta arquitectura es bastante popular. En muchos de los proyectos que ustedes tengan la oportunidad de trabajar, van a ver que la mayoría sigue esta arquitectura. Al menos estas dos capas la van a ver siempre presente. Generalmente va a ser esta capa de datos, capa de servicio, y generalmente después viene una capa que se llama controller. Lo vamos a ver más adelantito. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es crear esta, y suponer que vamos a tener, y vamos solo a simular que vamos a guardar información en algún lado. Solo es una simulación, no nos interesa ahorita guardar en ningún lado en realidad. Y vamos a crear una capa de servicio, que está acá. Lo que vamos a hacer a esta capa de servicio le vamos a agregar esas dependencias, se las vamos a inyectar. ¿Okay? El objetivo de esta arquitectura, cabe mencionar que consiste en que si el día de mañana algo aquí tiene que cambiar, no afectas a nadie más hacia afuera. No tienes que afectar a tus clientes. Digamos, ¿qué pasa si tú tienes otros 4 proyectos que utilizan esta capa de servicio? Pues no los afectas. Simplemente cambias de aquí para acá y todo queda oculto. Entonces los cambios se van a estar gestionando de aquí hacia atrás. ¿Okay? Entonces esa es una gran ventaja. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear primero un paquete. Las capas cabe mencionar que pueden ser proyectos diferentes o incluso pueden ser a lo mejor paquetes diferentes o a veces solo clases diferentes. ¿Okay? Pero es muy común que esta capa, sobre todo la capa de acceso a datos, sea un proyecto aparte, tal cual lo vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto final. ¿Okay? Pero ahorita vamos a separarlo solo en paquetes. ¿Okay? Entonces vamos a regresar al IDE, acá, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este paquete de polimorfismo, perdón, hagan clic derecho, New Package. Okay. Y después de polimorfismo, pongan punto y de inyección de dependencia. Es muy común este concepto en inglés que sea de dependency injection. Okay. Vamos a ponerle inyección de dependencia. Y le damos finish. Déjenme pensar. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a renombrar el paquete. Sobre el paquete hagan clic derecho. Refactor rename. Y al final agreguen algo más, pónganle punto. Vamos a cambiarle el nombre. DAO es un patrón de diseño que lo vamos a ver más adelantito. Es muy común que donde residen las clases que se encargan de acceder a los datos o que se encargan o que viven en esa capa de acceso a datos, sigan este patrón de diseño que se llama DAO. Es Data Access Objects. Okay. Este lo vamos a ver más adelantito, lo vamos a retomar. Entonces, nómbrenlo así. Okay. Y aquí dentro de este DAO vamos a hacer clic derecho, New Class. Y vamos a llamar a esta clase repositorio. Okay. Y hagan finish. Okay. Aquí vamos a suponer que vamos a tener solo 2 operaciones. Una, vamos a tener un método va a ser público. No va a devolver nada y se va a llamar y solo vamos a recibir una string. Okay. Y vamos a agregar otro método igual público
Este me va a devolver. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que no devuelva nada. Ahorita no nos importa lo que nos devuelva, solo vamos a hacer los métodos vacíos. Esta va a ser nuestra superclase. ¿Okay? No devuelve nada y están vacíos. ¿Sale? Okay. Entonces, esta va a ser la superclase. Okay. Más adelantito vamos a cambiar esto conforme vayamos viendo el siguiente tema. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Este es nuestra superclase, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear dos implementaciones diferentes. Una para tener un repositorio que guarde en bases de datos y otra para que guarde en archivos, ¿ok? Entonces, aquí en el paquete, clic derecho en New Class. Y vamos a ponerle, supongamos que vamos a utilizar MySQL, que es una base de datos muy popular. Vamos a ponerle MySQL. O puede ser al revés. Al revés porque generalmente eso se escribe en inglés y pues va al revés, ¿no? Pero vamos a ponerle así, repositorio MySQL. Hagan finish. Y aquí vamos a heredar, a decir que vamos a hacer o a extender de. Ok, vamos a crear la otra implementación, una nueva clase. Va a ser repositorio. Finish. Y vamos a heredar también. Vamos a hacer ok, y vamos a hacer lo siguiente. En ambas clases vamos a sobreescribir los dos métodos. En el de archivo, clic derecho, recuerden source, override implement methods y seleccionamos ambos. Ok, le damos ok y hacemos lo mismo acá. Dentro de la clase, antes de cerrar la llavecita, clic derecho, source, override implement methods, ambos métodos. Ok. Ok, aquí en las dos clases lo único que vamos a hacer es vamos a hacer una impresión. Vamos a hacer un design. Vamos a poner, y le concatenamos este. Y el de leer vamos a hacer algo similar. Y hacemos algo similar del otro lado. Solo que en lugar de archivo va a ser MySQL. Ok, hasta aquí ya tenemos este que va a ser, este paquete que va a ser nuestra capa de acceso a datos. Estos son los repositorios, son los que acceden a los datos. Es decir, estamos trabajando en esta capa. Ya está construida. Ahora vamos a crear la siguiente capa en un paquete diferente. Entonces, aquí sobre este mismo hagan clic derecho New Package y en lugar de down
Vamos a poner servicio. ¿Estamos? Ok, en este paquete vamos a crear una nueva clase. Vamos a ponerle servicio y solo servicio. Ahorita no nos interesa. Al igual que en esta capa, al igual que en la capa de datos, también se pueden y se suelen, de hecho, especializar. Tener una jerarquía de herencias es también muy, muy común. ¿Okay? Ahorita solo vamos a dejar una clase. ¿Okay? Y acá está el servicio. Y aquí se lo vamos a poner dos métodos públicos. Perdón. Primero vamos a crear su constructor que sea público. Y los servicios, como les mencionaba, lo que hacen es permitir a código cliente que a través de ellos puedan invocar a la capa de acceso a datos. ¿Okay? Entonces, por ende, esta capa depende de esta otra. Es decir, las clases que existen en esta capa de servicio van a depender de otras clases que existen, obviamente, en esta capa de acceso a datos. ¿Okay? Entonces, eso ya tiene mucho más sentido con lo que hemos visto. Por ende, si tenemos esa dependencia, pues vamos a tener una relación de tipo has A o tiene un. Y vamos a poner que tiene un repositorio. Y le llamamos así, repositorio. Vean que aquí estoy creando la instancia de forma polimórfica, solo estoy creándolo a nivel de la superclase. ¿Ok? Hasta ahí. Y solo la estoy declarando, ¿eh? Todavía no estoy creando objetos ni nada. Apenas estoy declarando. Entonces, aquí viene realmente donde ocurre la inyección de dependencias o cómo se permite la inyección de dependencias. Una es donde tú quieras inyectar una dependencia o quieras que alguien coloque esa dependencia o la inyecte a la hora de crear esos objetos. En el constructor de esa clase que puede ser inyectada, aquí vamos a recibir un parámetro de tipo, en este caso, repositorio. ¿Cómo se llama igual? Repositorio. Es un parámetro o muchos parámetros del tipo de objetos que quieras que se puedan inyectar. ¿Okay? Esa es la primera condición. Entonces, declaramos aquí este repositorio, pero declaramos un objeto a nivel de la superclase, en este caso, para poder utilizar polimorfismo. ¿Okay? Así, cuando alguien invoque este método, este constructor, cuando envíen aquí una instancia o un objeto, esto quiere decir que por polimorfismo pueden mandar un objeto ya sea de repositorio de archivo en este caso o de repositorio MySQL. ¿Okay? Es por eso que se declara así a nivel de la superclase. Y lo único que hacemos en el constructor es pues ahora sí asignarle el valor. Y generalmente es muy común que cuando tú inyectas algo, generalmente esto debe ser privado y generalmente no tienes un set. Sí puedes tener un get, aunque es también un poco raro, un getter de este. Es raro, pero sí lo puedes llegar a tener para que alguien más lo pueda obtener. Sin embargo, es más común que sea completamente privado, pero eso sí, un set, o sea, tú no podrías reasignar un valor, porque el objeto ya se creó con este y ya está ahí. ¿Okay? Ya no lo cambias, ¿sale? Entonces, de hecho, generalmente va a ser así, creas
declaras el objeto privado, declarándolo de tipo de la superclase, y en el constructor recibes ese objeto como parámetro del mismo tipo de la superclase, y lo único que haces es asignarlo. ¿Sale? Y ojo, pueden ser múltiples objetos que se pueden inyectar. Igual acá pues yo tendría que declarar diferentes, ¿no? Okay. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. No. Bien, entonces, hasta aquí ya estamos preparando el terreno para esto ya es ese patrón o esa técnica de inyección de dependencia. Esto ya es, cuando creen este objeto tipo servicio, alguien me va a dar la implementación adecuada para que yo funcione. ¿Okay? Pero nos falta completar ese servicio, solo hemos creado esta parte de la inyección. Ahora, pues el servicio lo que debe de permitir, pues simplemente va a ser como esto, es permitir guardar o leer. Entonces vamos a crear igual los dos métodos, public. El guardar no va a regular nada. Y va a recibir un string también. Y lo único que va a hacer va a ser lo siguiente, va a invocar al repositorio, punto, guardar, y le va a mandar. Es generalmente así como ocurre en la vida práctica. Generalmente aquí este servicio pudiera hacer muchas otras cosas antes de invocar al repositorio y pedir que se guarden los datos. O también pudiera hacer muchas otras cosas después de que ya se guardó esa información. Depende de lo que tú requieras. Pero en muchos casos simplemente es una capa más y lo que sucede aquí es que solo se le reenvía la petición a el repositorio. Okay. Vamos a crear el siguiente método, igual público, doble nada y va a ser leer. Y nuevamente vamos solo a reenviar la petición al repositorio.leer. Y está. Entonces aquí, ahorita de manera muy sencilla, ya tenemos las dos capas. En un paquete tenemos las clases de la capa de acceso a datos, en este caso los datos, y en el otro paquete tenemos una sola clase, en este caso, que representa la capa de servicio. Entonces, si ven, ya esto ya prácticamente culminado, ya todo eso está listo para que funcione. Sin embargo, si ven aquí, pues no hay nada que inicie todavía una ejecución, no vemos ningún método main por ningún lado, ni nada, ¿no? Eso quiere decir que pues estas clases no son ejecutables, se les llama. Yo no puedo hacer clic derecho, no me aparece ni siquiera el Java Application, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque esas clases no son ejecutables. Entonces, generalmente son otras clases las que ejecutan todo esto. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a tener que hacer nosotros generalmente es, pues como ya los servicios o las clases en la capa de servicio ya incluyen el llamado a los objetos de la capa inferior, que es la de acceso a datos, generalmente lo que se crea son los servicios. ¿Okay? Pero en este caso, este servicio espera un objeto. Ok, vamos a hacerlo a continuación. Vamos a venir acá. Sí, no, una pregunta, es que en el que termina con ID, ¿El paquete? Ajá, según yo lo creé, pero no me aparece en mi pantalla.
Porque es también Ok. paquete, ¿no? Este sí, es un paquete, es el primero que yo creé y luego lo renombré. Ajá. Ok, si no, Entonces, si no lo tienes, vamos a crearlo. De todos modos, vamos a renombrarlo. ah, No lo ajá. vamos a usar, de hecho, no lo vamos a usar. Ah, no, Sobre, ok. sobre cualquiera de estos dos, Ajá, he hecho new package. ajá. Y en este caso, yo en lugar de DAO, pongan Ah, el código que va a ejecutar todo esto. ¿Vale? ok. Y ya si alguno de ustedes como yo tienen también este de polmorfismo.id o inyección de dependencia, solo hagan clic derecho, delete, no lo vamos a requerir. Si no desaparece sobre SRC, lo seleccionen y presionen F5, es como un refresh, o hagan clic derecho, refresh. Okay. En este de ID app vamos a hacer clic derecho en New Class. Aquí está. Y vamos a llamarle solo así, app. Si quieren ponerle el main desde aquí o lo hacemos ahorita en el código. Ok, déjenme reestructurar esto. Algo así. Okay, este es el app. Ok, si no tienen aquí un main, solo escriban main, así, main, con minúsculas, y den control espacio, y aquí les sugiere este, lo seleccionan y le dan enter y ya se nos crea. Y para formatear con control shift F, y ya les da autoformat, ¿vale? Luego a veces perdemos mucho tiempo así. De hecho, me pasaba mucho cuando recién, de hecho estaba en la escuela o así, que no sabía utilizar bien el IDE, pues ahí andaba yo con la barra espaciadora o el tabulador. Bien, entonces, ojo aquí, lo primero que vamos a hacer es, entonces, para que todo esto comience requerimos de, obviamente, del servicio. ¿Okay? Entonces, este servicio, pues vamos a crear un objeto. Vamos a crear servicio, vamos a llamarle solo así, servicio, igual. Tiene una pregunta. ¿Tu app sería entonces tu primera capa? ¿Perdón? O sea, esta app de las capas que nos enseñaste en la presentación, ¿sería la primerita? Sí, la verde, Ah, perdón, ok. la- esta capita verde, que Ah, normalmente se conoce como cliente. Y ajá. lo que sea, pudiera ser en este caso es un cliente en una aplicación web, esta va a ser otra clase, simplemente otra clase Java, pudiera ser a lo mejor una aplicación en Android tal vez, que consuma esto o que requiera esto, es un cliente, se le conoce como cliente. Ok, ¿Ok? sí. Perfecto. Ok, y aquí tenemos servicio. Pero lo que tenemos que hacer como app se encuentra en un paquete diferente a el servicio, pues tenemos que importarlo. Recuerden que el IDE me sugiere, aquí me pongo sobre el error, me dice import servicio, me dice de qué paquete. ¿Okay? Ojo, aquí sean muy cautelosas y chequen siempre el paquete porque es muy común que existan muchas clases con el mismo nombre, pero si están en diferentes paquetes, pues ya. O sea, dentro de un paquete tú no puedes tener dos clases con el mismo nombre, pero sí pueden haber clases con el mismo nombre en diferentes paquetes. ¿Okay? En este caso es la única, aquí le damos clic y ya está acá. ¿Ok? Ahora, de este lado yo tengo un error. Si nos ponemos sobre el error, me dice que el constructor vacío pues no está definido en servicio y es correcto. Ese constructor requiere de un parámetro que es un objeto de tipo repositorio. Y aquí viene realmente la inyección. Aquí, para que esto funcione, yo lo que voy a hacer es aquí mandarle la implementación que quiero que se utilice. Es decir, yo le digo, ok, sí, quiero crear
un objeto de la capa de servicio. Ah, ok, está bien. Pero, ¿qué tipo de repositorio quieres que utilice? ¿Quieres que esa información la guarde y la extraiga de MySQL o de un archivo? Entonces, ¿de qué va a depender eso? Simplemente del objeto que tú le mandes. Lo voy a hacer aquí directamente, voy a poner new. Vamos, estoy haciendo dentro de este constructor es solo crear el objeto. ¿Okay? Yo no lo almacené antes en ningún objeto ni nada, lo mando aquí directo. ¿Okay? Se los pongo así porque necesito que conozcan pues varias maneras de cómo se pasan los parámetros, ¿no? No siempre. Pues aquí lo que hacemos es crear el objeto aquí directamente y pues se crea y es lo que se le manda como parámetro. ¿Okay? Entonces, esto es muy común de utilizarlo así. Quiero que vean la manera diferente de que existe o estilos de código que existen. Hay quien prefiere declarar siempre todo antes de mandarlo y de hecho es lo más recomendable. Recuerden, la idea es que su código sea legible, pero esto pues es más práctico y ahorra líneas de código, ¿no? También hay quien prefiere esto. ¿Okay? Entonces vamos a dejarlo así. Después de esto, en servicio, solo vamos a invocar primero al método guardar. Le vamos a poner algo, ponerle su nombre si quieren. Y después invocamos al otro método, que es leer. Tenemos que notar que todo este código es polimórfico, ya no solo un método como lo hemos visto ayer. Todo este código va a ser polimórfico. ¿Por qué? Porque va a depender totalmente de lo que le mandemos acá, lo que le inyectemos. Aquí se está dando realmente la inyección de esa dependencia. Okay. Y este también no va a cambiar. Bien, okay. Guarden todos los cambios. Tiene esta hagan clic derecho, run as, Java Application. Y aquí está, guardando en MySQL, leyendo de MySQL. Okay. Ahí está. Entonces, esto no lo hemos tocado, ya quedó así programado. Esto no lo hemos tocado, es lo mismo. Okay. Entonces, si ven, prácticamente quiero que veamos esto. Este cliente, digamos, este es el código cliente, el cliente se lo dice, quiero que guardes. No ha cambiado. Quiero que leas, tampoco ha cambiado. Y del otro lado, el servicio tampoco ha cambiado. Está tal cual. Yo lo que puedo cambiar es, entonces, aquí, en lugar de mandarle esta implementación, ahora le puedo mandar una que diga archivo. Pero no se ve tu pantalla, ¿verdad? Todavía, ¿o sí? Sí estoy presentando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Ay, yo no la veo. Déjame detenerla y volverla a presentar. Ya veo. Gracias. Sí, de nada. Ok. Entonces, aquí lo único que hice ahora fue cambiarle la implementación. Les decía que este código es totalmente polimórfico, yo no he cambiado nada, que es el servicio. Y vamos a decir que este es realmente el cliente o el código cliente, donde solo pide que se guarde y se lea, tampoco lo he cambiado. Lo único que ahora cambié fue la inyección. Ahora le inyecté una implementación diferente. Quiero que se comporte de manera diferente. Entonces le digo, ok, entonces se le va a inyectar a este servicio un repositorio que sabe cómo guardar y leer datos de archivos. Ok. Yo solo cambio eso, guardo los cambios, vuelvo a ejecutar. Y ahí está, guardando en archivo, leyendo de archivo. Okay. Entonces, como podrán ver, esto nos facilita mucho los cambios. Okay. ¿Qué sucede con esto? Si el día de mañana nos dicen, no, pues ahora debemos de hacer que este software sea capaz de guardar contenido y leer contenido tal vez de, no lo sé, de un web service, ¿no? O de un web service, supongamos, ¿no? Que es un servicio remoto, ¿no? En internet o a través de la intranet, tal vez.
Ah, ok, pues lo podemos hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? Por un lado, pues solo tenemos que crear una nueva clase que obviamente sea un repositorio, es decir, va a heredar del repositorio y vamos a sobreescribir todos los métodos que se requieran. En este caso, pues solo son dos. Y el otro cambio, como ven, esto no interfiere en nada porque solo vamos a agregar una clase. Lo que ya existe no lo vamos a tocar. Entonces, esa es una gran ventaja. Solo vamos a agregar esa nueva implementación, se le llama, que va a ser un repositorio o que va a dar de repositorio y va a implementar todos los métodos adecuados requeridos. Y aquí adentro, pues, guardaría como deba de guardar hacia ese nuevo, en este caso el web service, y leer de él mismo como deba de ser. Okay. Esa es la gran ventaja. Y de este lado, a la hora de crear el servicio, pues simplemente se le va a cambiar y se le va a mandar un objeto de la nueva clase y se acabó. Como ven, nunca cambiamos ni el servicio ni el código del cliente. Simplemente cambiamos, agregamos una implementación nueva y cambiamos la inyección. Se inyecta algo diferente. Okay. Es por eso que, y de hecho existe un framework muy común, yo creo que la mayoría, si no es que todas la han escuchado, que es Spring. Ese Spring es un framework bastante amplio, pero su módulo core o su parte core lo que hace es precisamente esto. La idea es que sea Spring quien te entrega estos objetos. Entonces, si el día de mañana tú quieres cambiar esto, pues solo le dices a Spring que ahora entregue un objeto diferente. Y vas a ver cómo el comportamiento de tu aplicación va a cambiar. Sin hacer gran cosa, solo le cambias esta inyección, perdón, esta dependencia. Y pueden ser muchas dependencias y generalmente son muchas, solo ahorita que tenemos una sola. ¿Sale? Ok, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O algo que quiera que repitamos sin problema? Lo podemos hacer. Ay, pero a mí me pasó algo extraño, con que no me está reconociendo la app y cuando lo ejecuto, como que ejecuta las apps que habíamos creado anteriormente. Y tengo el link. A ver, ¿nos puedes compartir tu pantalla? Por favor. Ay, no sé si ahí se ve. Sí, sí se ve. Ajá. Ok, tú. Bueno, aquí la apreté acá y se pintó de rojo. Ok. Ok, mira, como tenemos varias apps, ¿cuál es la... a ver, ve acá a tu clase, a tu paquete de id.app, a la izquierda. Ajá. Ahí, Y ahí dale doble clic a app, a la clase, ahí doble clic. Ok, sí, es eso. Bien. Mira, está mal el método main. Tu método main tiene una M mayúscula. Java es muy sensitivo para él, una M mayúscula es diferente de una M es minúscula. cierto. Así es. Ok. Vuelve a ejecutar. Ah, ok, sí. Estaba pensando que es que lo tenía así y pensé que era eso, pero no me había fijado del mío. No, de hecho eso no. Sí, sí. Ok. Y esto rojito, bueno, la apreté acá y se puso, pero no sé cómo se lo puedo quitar. No, lo que pasa es que ejecutaste una operación que se llama coverage y ya está. Pero no, déjalo, no pasa nada. Ah, ok. Bueno, gracias. De nada. Listo. Ok, bien, entonces si no tiene nadie alguna duda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos precisamente a suponer ese escenario, que ahora queremos que esto sea capaz de guardar y recuperar información de otra fuente de datos, ¿ok? Les dejo a su libre albedrío la fuente de datos que quieran. Entonces hagan esos pasos que mencionamos, por favor. Creen la nueva implementación, sobreescriban el comportamiento y cambien la dirección de dependencia. ¿Vale?
por favor. Perdón, ¿es sobre este mismo proyecto o es crear uno nuevo? No, aquí mismo, aquí mismo. Aquí, de hecho, que en esos... Sí, sí, solo van a agregar esa nueva implementación. ¿Qué necesita? Perdón, Tino, es que tuve que ir al baño, pero ¿qué necesitamos hacer? Vamos a suponer que tenemos que agregar una nueva implementación. Entonces, creen esa nueva implementación de repositorio, sobrescriban los métodos, el comportamiento y agreguen acá la nueva inyección de esa nueva implementación. ¿Okay? Por implementación entienden como la nueva subclase que van a crear. Entonces, ok, pero no tendríamos que repetir todo el proceso, o sea, de todas las capas. No, de hecho solo el cambio que van a hacer solo va a ser a nivel de la capa de datos. Y de la última, o sea, de la de SQL. Del acceso a datos. Recordemos que tenemos este paquete del DAO, donde está repositorios, ¿sale? Aquí, que es la capita de más al fondo, ¿sale? Entonces lo que ustedes van a hacer... ¿Cómo, perdón? Bueno, ¿qué era DAO que nos habías dicho? Es un patrón de diseño, lo vamos a tocar más adelantito, pero es un patrón de diseño. Diseños que ya se han hecho y que está probado que existen. Entonces tú solo sigues ese patrón y ya. Ok. Entonces aquí van a agregar en esta capa una nueva implementación o una nueva subclase. Es un sinónimo, pero acostúmbrense a escuchar esa palabra, implementación. Solo cambian acá la inyección por esa nueva. ¿Sale? Está bien. Pero entonces tengo que generar otra clase ahí en DAO. Sí, exacto. Otra implementación, otra subclase del tipo de lo que tú quieras. Yo les ponía como ejemplo un web service, pero puede ser, no sé, un LDAP, un XML, o cualquier otro repositorio de datos. Ya, o sea, como donde se guardarían mis datos, o sea, porque se supondría como archivo, sería como en documentos. Pero aquí tenemos uno de archivo. Nosotros tenemos ya implementaciones, archivo y MySQL. Y entonces pon el de Excel sería como sí. Exacto, si ustedes quieren agregar uno como de Excel, adelante. Ok, ya. ¿Cómo, perdón? No, yo iba a abrir mi micrófono, Tino, ya terminé. Perfecto. ¿Todo claro? Sí, lo único que teníamos que hacer era crear otra clase y mandarla a llamar, ¿no? Desde la app. Inyectar la dependencia. Bueno, inyectar la dependencia. ¿Y si sobreescribiste los métodos? Ajá, sí. Ok, perfecto. Era esa la asignación. Gracias. Sí. Listo. Ok, Luz, Guadalupe, entonces, ¿qué tendrían que hacer si dijeran, ¿sabes qué? Ahora quiero que otra vez este servicio que utilice un repositorio en MySQL. Volver a inyectar la dependencia de MySQL con repositorio MySQL. Exacto, solo cambiar eso. ¿Estás de acuerdo, Guadalupe? Sí. Sí, porque no nos está pidiendo pasarle algún otro parámetro en la parte de guardar o leer, solamente es la implementación. Exacto, inyectar esa implementación. Ok, perfecto. Tal vez es el principal objetivo de la inyección de dependencia, que nuestro código sea flexible y fácil de cambiar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.